Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Felipe, soy la coordinadora del programa de matemáticas. Les quiero dar una bienvenida especial a esta charla que muy amablemente y especialmente nos va a brindar el día de hoy nuestro querido egresado Juan Mojica. Es uno de nuestros egresados más queridos en el programa. Juan Mojica en este momento se encuentra laborando en una empresa en Holanda de soluciones de temperaturas como matemático, y pues lo he invitado el día de hoy para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia como matemático, qué hace como matemático en esta empresa, de qué se encarga, ya que bueno, muchas veces en el colectivo nunca o no sabemos a ciencia cierta a lo que se puede dedicar un matemático en la industria. Actualmente pues ya eso está siendo dejado atrás gracias pues a la nueva ola de lo que es ciencia de datos, ¿cierto? Pero bueno, estamos en esa labor de ir enseñándoles a estas nuevas generaciones lo que puede desempeñarse, en lo que puede desempeñarse un matemático en la industria. Entonces quiero darle un agradecimiento especial a Juan José. Yo sé que está en Holanda, que es un poquito de noche, que está haciendo ahí un sacrificio, y bueno, por eso quiero agradecerle por estar aquí acompañándonos, y así sea en la virtualidad, quiero darle esa bienvenida a esta casa Uninorte, que siempre va a ser tu casa y siempre va a ser tu familia y siempre vas a ser bienvenido acá, Juan José. Entonces, bienvenido y muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos a esta charla, espero que sea de gran provecho para ustedes. Gracias, Andrea, por la bienvenida, por la introducción, por todo. Muchas gracias a ustedes por asistir. Me presento, mi nombre es Juan José Mojica. Yo soy egresado de la clase del 2018 del programa de matemáticas de la Uninorte. Llevo 4 años laborando en la industria, en el ámbito financiero. Inició como analista financiero, luego se volvió un poco de análisis de datos, y ahora mismo estoy en el equipo de Data Science and Data Analysis de, como ya lo dijo Andrea, una empresa en Holanda. Estoy desde junio de este año y pues ha sido un proyecto bastante interesante. Si quieren les cuento un poco de cómo ha sido mi trayectoria para llegar a esto. Comenzando pues porque decidí estudiar matemáticas. Yo decidí estudiar matemáticas, yo más o menos 6 meses antes de empezar la carrera. La verdad, yo estaba muy indeciso. Tenía opciones, por supuesto. Supongo que todos tenemos opciones o todos tenemos intereses o algo. Pero yo en verdad no tenía un norte, no tenía un destino claro de qué quería hacer. Yo sabía que era bueno con los números, sabía que me interesaban, pero así como me interesaba eso, pues me interesaban bastantes otras cosas. Entonces no tenía muy bien una idea de qué era lo que quería. Recuerdo bastante que Andrea llegó justamente a mi colegio a hacer una introducción del programa y me pasé toda la hora, las 2 horas de introducción más o menos, hablando con ella. Pues ella me estaba contando pues de que era un matemático, que hacía un matemático, que por qué eran interesantes los números, que se podía hacer con el pensamiento matemático, cuáles eran las cosas que se podían hacer. Y pues me sonó un poco como muy cierto para ser verdad, la verdad, pero también sabía que no tenía otra opción, no tenía ningún otro norte, entonces yo decidí pues probar, a ver qué tal. Siempre supe, de cierta forma, que yo en realidad yo entré al programa pensando que un matemático iba a terminar de profesor. Pensé que no tenía otras salidas. Yo dije, bueno, voy a hacer esto, pero a la vez voy a hacer una doble en una ingeniería.
como para garantizar aquello de, como para garantizar tener trabajo, tener una salida laboral, dado el caso. Intenté hacerla doble por 6 meses, no me gustó, definitivamente no me gustó. Yo comparaba las clases de currículo de matemáticas contra las de la ingeniería industrial, que era lo que yo estaba dando, y yo dije, definitivamente no es para mí. Yo estaba muchísimo más interesado en lo que estaba aprendiendo en matemáticas, porque lo que yo aprendí en matemáticas no era como tal, sí era, por supuesto, matemáticas, pero más que eso, me parecía una manera de empezar a entender y analizar la realidad, la verdad. Yo veía estas clases, por ejemplo, matemáticas fundamentales, que pues ahí te enseñan, digamos, un poco de todo, un poco de teoría de números, un poco de teoría de conjuntos, básicamente como los fundamentos. Te enseñan también cómo pensar como un matemático, en realidad. Y me di cuenta de que ese era el camino que yo quería tomar, era lo que me interesaba bastante, porque estudiar matemáticas me parece te da una perspectiva muy diferente a lo que yo he visto que te puede dar cualquier otra carrera. O sea, ¿cómo lo digo? Por ejemplo, yo en mi caso, yo estudié 6 meses ingeniería industrial, y en esos 6 meses yo estaba aprendiendo de procesos, aprendía de cómo optimizar cosas, aprendía de cómo facilitar procesos, de cómo se comporta una empresa, de qué se debería hacer. Entonces, pues eso es muy bueno y tiene su valor, por supuesto, pero ser matemático me permitía dar un paso atrás y entender realmente la lógica detrás de por qué se comporta de esta manera o por qué esto optimiza tal proceso. Entonces, si por ejemplo se me ocurre pensando en alguna clase de cadena de abastecimiento, y yo decía, ok, listo, entonces este es el mejor proceso, eso es lo que se tiene que hacer, aplico la fórmula, listo, de chao. Bien, pero eso en realidad a mí no me generaba ningún insight, como le gusta llamar a la gente, ningún conocimiento adicional sobre por qué las cosas funcionaban como debían funcionar o por qué ese era el término óptimo. De hecho, estudiando matemáticas, puede uno abordar un problema de una manera única, abstrayendo pues estas cosas a sus componentes principales, a sus componentes fundamentales, y así, pues la verdad es que entiende uno muchísimo mejor de qué estás hablando las cosas. Entiende mucho mejor por qué están pasando por qué los procesos vienen de esta manera, cuáles son los problemas y, por último, cómo solucionarlos al final del día. Las matemáticas como tales, en verdad, me llamaban bastante la atención. Yo recuerdo que las clases que yo más disfrutaba, pues, disfrutaba todas las clases de matemáticas como tal. Me gustaba, por lo que he visto, hay 2, 3 ramas fundamentales en matemáticas, lo que es el análisis matemático, lo que son el análisis algebraico, de cierta manera las álgebras. La diferencia entre ambas es que, por ejemplo, en el análisis uno trabaja más bien con conjuntos, con las relaciones entre estos conjuntos y cómo se pueden hallar similitudes o qué tanto se puede entender de un grupo de conjuntos, pues, con ciertas características. Esto, de hecho, puede desembocar en cosas muy interesantes, como por ejemplo la topología. Puede desembocar en geometría diferencial, puede desembocar en análisis complejo, puede desembocar esto también a nivel estadístico, puede llegarse a temas de estocástica, que es lo que se utiliza actualmente en bancos y en entidades financieras para hacer todo tipo de inversiones y... ¿Cómo se dice eso? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Para hablar de, pues, inversiones, para hablar de opciones y demás. Todo lo que se llama el stock trading, también crypto, también, o sea, que IT en general se basa de cierta forma en una mezcla entre análisis matemático y la parte algebraica. La parte algebraica lo que hace es estudiar
las relaciones entre elementos de estructuras que tienen distintos comportamientos. Entonces, digamos que con una mezcla de ambos, esto ya es, digamos, estas explicaciones son muy a grosso modo, no son, por supuesto, no son completas, pero pues es como lo puedo explicar en 5 segundos. Volviendo al tema, como está diciendo, con una mezcla de estos dos, es que todas las cosas que tenemos actualmente, específicamente en el tema de IT, en el tema de coding, el tema de desarrollo de software, de también pues todas estas tecnologías actuales que se tienen, son, digamos, son el fundamento para llegar a esto. Entender la base matemática, la estructura matemática de esto. Siento que puede siempre darle a uno el eje para poder comprender, básicamente comprender de qué se está hablando. Porque en mi experiencia como financiero, muchas veces a mí me surgía la duda o me encontraba con un problema que requería de mí una cierta capacidad de análisis. Y pues esta capacidad de análisis puede ser una de dos formas. Puede ser simplemente, ok, necesito hallar este número, aplico esta fórmula y con eso llego a un número, el cual yo simplemente explico, listo, llegamos a este número. ¿Qué pasa ahora? No se sabe. Pero con este eje financiero, con este eje matemático, uno puede entender que ese número no es sino la acumulación de una cierta cantidad de assumptions, no quiero decir la palabra en inglés, pero pues una cierta cantidad de assumptions, algo así como axiomas o pues suposiciones, supuestos que se tienen y que se están cumpliendo en mayor o menor medida. Entonces, cuando uno llega a un número con la capacidad de análisis que puede tener como un matemático, puede tener uno como un matemático, lo que uno puede entender es por qué llegamos a este número, qué es lo que está pasando, dónde se puede arreglar y por qué, y pues cuál es la ruta a seguir más recomendable. Todo esto siento que no pudiera haberlo hecho con la misma facilidad que lo estoy haciendo ahora o como la empecé a hacer de no haber estudiado el programa, de no haber estudiado matemáticas. De nuevo, porque matemáticas como tal te da una cierta capacidad de análisis, una cierta capacidad de abstraer los problemas, de entenderlos y te da también el razonamiento lógico para sacar conclusiones correctas, adecuadas y útiles, que en realidad es muy único, siento yo, de las ciencias exactas. No es algo que se vea, insisto yo, en una ingeniería o en algún otro tipo de estudios, según he visto yo, pues. Sí. Entonces, digamos que mi experiencia en la universidad fue bastante positiva, en el sentido en el que yo disfrutaba bastante mis clases, sentía que aprendía bastante, me interesaban muchísimo los temas. De hecho, mientras más estudiaba matemáticas, mejor sonaba el hecho de dedicar mi vida a las matemáticas, de volverme un investigador, de estudiar una maestría, de estudiar un doctorado, de meterme de lleno en el campo investigativo. Fue una opción que yo sopesé por mucho tiempo. Sin embargo, yo escuché de una opción, de una posibilidad de tener mis prácticas en una multinacional, en Mars. Eso es la empresa que en Colombia tiene pues marcas como Pedigree, Whiskas, M&M, Snickers, etcétera. Pues por supuesto yo escuché eso, yo escuché multinacional, yo escuché chocolates y yo dije, bueno, listo, hagámosle. Me interesó bastante y pues dije 6 meses de prácticas, ¿qué es lo que puede pasar? De paso aprendo qué es lo que hace un matemático en la industria, ¿no? Y pues decidí hacerlo. Esos 6 meses en Mars, digamos que me abrieron los ojos a cómo está el sistema actualmente o pues cómo es la estructura
organizacional de una empresa y qué puede hacer un matemático como tal en ellas. Porque me di cuenta de que los procesos, por lo menos donde yo estaba, eran refinados, sí, pero había un eje adicional que pueden dar los matemáticos. Por ejemplo, cosas como, yo no sé, análisis predictivo, cosas como generar una predicción de resultados basado en tendencias que se pueden dar en ese momento. Uno puede empezar a hablar de planeación de demanda, uno puede empezar a hablar de planeación de inventarios, uno puede hablar de posibles escaseces, uno puede empezar a recopilar una cantidad de datos que tienen las empresas en este momento que en realidad no se están usando en su mayoría, y a través de todos los conocimientos que uno aprende, a través de todo lo que uno aprende en matemáticas, tanto conocimientos técnicos como habilidades suaves, como habilidades de análisis y demás, uno puede darles forma y uno puede sacar conclusiones que pueden ser, o pues que usualmente son bastante necesitadas por las empresas. No por nada se está viendo actualmente un boom en todas las tecnologías, pues en todos los sectores de análisis de datos, de data science, en todo este tema de big data y demás. Pues todo esto es basado 100% en lo que hace un matemático, 100% en esta capacidad de análisis que se desarrolla y en esta capacidad de razonamiento lógico que se desarrolla al estudiar matemáticas. También muy cimentado, pues, en el caso particular del data science, muy cimentado en las técnicas demostrativas y en los conocimientos en realidad, de análisis y de álgebra que se pueden aprender en la carrera. Ahora, en particular, en mi caso, lo que yo hacía, pues, a ver, continuando con mi historia, el momento en el que yo supe que a mí me interesaba la industria y que yo quería quedarme ahí fue, creería yo, un octubre, noviembre de 2017, que a mí me mandaron a hacer un simple modelo de datos en el que yo decía cómo iban a ser los inventarios de los principales clientes de la empresa, que si había algún riesgo de inventarios, que cómo iban a estar, que si... Y así, pues, el análisis de inventarios es muy importante porque, número uno, es algo sumamente estadístico, es algo que uno tiene que hacer con conocimientos estadísticos fuertes. Entonces, pues, qué mejor tarea que para un matemático. Y por otro lado, es muy importante en el sentido en el que si los clientes tienen altos inventarios, no van a comprar. Y si no van a comprar, entonces la empresa tiene altos inventarios. Entonces queda una gran cantidad de producto allí que, pues en el caso de Mars, tiene una cierta fecha de vencimiento. Es decir, si no compran, es posible que las chocolatinas, es posible que los M&M's, que los Snickers y que demás se venzan y no se puedan vender. Y eso es bastante plata perdida. Entonces yo hice ese modelo, tuvo ciertos resultados. Me dijeron, bueno, muchas gracias, felicitaciones, te puedes graduar, porque ese era mi proyecto de grado. Y listo, no volví a saber de eso. Pero a mí me gustó bastante el proceso. Dije, bueno, listo, si eso es lo que yo puedo estar haciendo en la empresa, pues perfecto, me quedo. Yo, eventualmente, me acuerdo bastante, en febrero 2018, por supuesto el año siguiente, 4 meses después, viene mi jefe y me dice, Juanjo, yo no sé cómo hiciste, pero le diste, o sea, latinaste. Todas las predicciones que había hecho yo en el modelo, pues se cumplieron perfectamente. Y yo, pues, feliz, por un lado, porque pues estaba contento, porque por supuesto, o sea, eso es una demostración de que mis conocimientos funcionaban, de que yo lo que quería hacer, pues sí daba resultados. Y también era validación de que, pues, los 4 años de matemáticas, no digamos que no fueron en balde, pero sí como que sí dieron resultados. Y un poco triste, por otro lado, porque las predicciones no eran muy positivas. Pero pues, se ganan unas, se pierden otras, ¿no? Entonces, yo esos próximos 2 años que estuve en Mars, los estuve trabajando como data analyst, ayudando pues en predicciones de demanda, ayudando pues, en predicciones de
en predicciones de ventas y con eso también ayudé a armar presupuestos, empecé a generar iniciativas para tener en cuenta, para medir qué tan positivo era o qué tan posible era que una promoción o que algún tipo de evento publicitario o de marketing que se haga en la empresa tenga frutos y básicamente cuál es el incremento en la demanda si se hace X actividad. Eso es muy, muy chévere, no solamente porque pues es todo este tipo de análisis predictivo que se está haciendo ahora mismo con Data Science, sino que también uno puede trabajar con el equipo de mercadeo y en el caso de Mars eso significa muchos chocolates. Entonces, pues, la pasé muy bien. Eventualmente, en 2020, de hecho, decidí mudarme a Países Bajos porque pues, era un sueño mío y también quería continuar mis estudios en una maestría en economía, ya para entrar más en materia, digamos, porque ya siento y sigo sintiendo que el conocimiento matemático ya lo tengo bastante afianzado para el nivel que se busca en las empresas o para lo que se puede hacer en una empresa y pues también para mis propósitos, pues. Y me interesaba más el lado de planeación financiera, más el lado estratégico, más de, listo, tenemos el número, ¿qué hacemos con él? Hice mi maestría por un año y básicamente un cazatalentos me contactó para entrar a esta empresa en la que trabajo ahora, vio mi hoja de vida, vio que estaban buscando un matemático, vio lo que yo había hecho en Mars, particularmente el modelo de datos que yo había armado en mi época de prácticas, de hecho, y dijo, bueno, esto es exactamente lo que estamos buscando en BDR, la empresa en la que estoy trabajando ahora mismo. Entonces, me contactó, me dijo, mira, tenemos esta oferta para ti, es esta cantidad, es esta empresa, es súper grande, son por ahí 6.000 empleados, aproximadamente 2 billones de euros al año. Eso es una empresa, por supuesto, una multinacional, eso es no solamente en Europa, sino es en todo el mundo y estaría en un cargo global, estaría en un equipo de análisis de datos, en headquarters, es decir, ya en casa matriz. Pues es una posición, en realidad es un cargo que yo no podía, una oferta que yo no podía rechazar. La acepté, empecé en junio y lo que he estado haciendo en esta empresa es mucho más cercano a Data Science que lo que hacía en Mars, de hecho. Estoy armando un modelo de datos, de nuevo, bastante enfocado en ventas y en demanda para Italia, pero lo estoy incluyendo también la parte de producción, la parte de compras y con la parte de compras en particular, compra de materia prima, estoy incluyendo términos macroeconómicos, por ejemplo, el impacto de cambios en el petróleo, cambios en el precio del petróleo, en el costo de nuestras materias primas. Entonces, pues estoy armando, pues por supuesto, con un equipo bastante grande, armando modelos estocásticos bien interesantes en ese respecto. No tengo muchos resultados por ahora porque pues llevo 4 meses en la empresa. Pues se han logrado ciertas cosas, pero todavía el modelo está muy en construcción. Pero la verdad, súper feliz. No me arrepiento de nada, no me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé. Al contrario, siento que menos mal estudié matemáticas para poder haber llegado a esto. No siento que lo pudiese haber hecho en otra carrera, porque por supuesto depende también bastante de la persona y de las oportunidades que se le presenten a uno. Pero muy probablemente hubiese tomado mucho más tiempo llegar al punto en el que estoy si hubiese estudiado otra cosa. De hecho, me dijeron en la empresa que me estaban considerando precisamente por ser matemático y mi eje de matemático ha dado ciertos cambios, cierto eje, me ha dado cierto eje en la empresa en particular. Creo que eso es todo de mi lado. Les puedo decir, si les interesa matemáticas, si les interesa pensar, si les interesan los rompecabezas, si les interesa esa clase de cosas, pues estarían bastante bien aquí, serían bastante cómodos de cierta manera. Si tienen alguna duda, yo les recomendaría que
probaran, de pronto vean, yo no sé, algún youtuber de matemáticas, pues hay bastantes que son bastante buenos y hacen videos de cosas supremamente interesantes. De hecho, ver youtubers de matemáticas fue lo que fue uno de los factores en donde yo dije, sí, esto es para mí. Yo estaba pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Y pues las cosas que decían, yo me interesaban bastante, sobre todo la manera como llegaban a los resultados. Y pues yo por eso dije, bueno, listo, vamos a probar. Y probando, pues digamos que a mí me funcionó. Ahí ahora abro el espacio para alguna duda, para alguna pregunta, si tienen algún comentario, sugerencias, cualquier cosa. Ok, parece que no hay preguntas por ahora. Dicho esto, creo que esperaré unos segundos más. Ok, no siendo más, bueno, les deseo suerte, les deseo lo mejor y por favor, si tienen alguna pregunta, yo creo que 5 minutos con Andrea los va a hacer decidir, los va a hacer decidir estudiar matemáticas. Pues bueno, me despido, un gusto, que les vaya bien y adiós. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.